El Queen Mary 2 es una ciudad flotante. Es el transatlántico mayor y más caro concebido jamás. En pie sobre un extremo es más alto que la Torre Eiffel. Y sus motores son lo bastante potentes para dar energía a Reykjavik. Es capaz de cruzar uno de los mares más violentos del planeta, mientras los pasajeros disfrutan de un lujo incomparable. Es único entre los barcos. Lo tiene todo: fuerza, velocidad, la majestad del barco mismo. En una era en que los transatlánticos casi han desaparecido, es un buque que pocos creían que sería construido. Pero para construir este icono del siglo XXI, los ingenieros debieron prácticamente reinventar la construcción naval. Megaestructuras, el Queen Mary 2. 2007. El mayor transatlántico del mundo, el Queen Mary 2, está en el puerto de Southampton preparándose para su viaje transatlántico semanal a Nueva York. Solo está en el puesto 11 horas. A su alrededor, todo es alboroto. En el mar, gana $60.000 a la hora, por eso es esencial una carga y descarga rápida. Este es un barco que nunca duerme. Llegamos alrededor de las 7 de la mañana. Descargamos más de 2.700 pasajeros. Embarca el mismo número otra vez y zarpamos de nuevo a las 6 de esa misma tarde. Además de cargar a los pasajeros y su equipaje, la tripulación debe subir enormes cantidades de provisiones para el viaje de 6 días. 4.000 botellas de vino, 2 toneladas de patatas y 26.000 bolsas de té. Se necesita tanta agua que el buque no puede transportar suficiente. Por ello, el Queen Mary 2 tiene su propia planta de desalinización para producir agua dulce del mar y una planta de tratamiento del agua de desecho para descargar agua perfectamente limpia de vuelta. Debe llevar 3 millones de litros de combustible, suficientes para impulsar un coche a la luna ida y vuelta 70 veces. Es una factura de más de $1 millón. El Queen Mary 2 zarpa a su viaje transatlántico, un viaje de 5.000 kilómetros de Europa a Norteamérica. Esta extensión de agua una vez proporcionó un negocio comercial floreciente de pasajeros. Hasta los años 50, la única vía para viajar a través del Atlántico era a bordo de un transatlántico. La empresa naviera Cunard tenía la reputación de poseer algunos de los mejores buques. El Lusitania, el Queen Elizabeth, el Mauritania y el original Queen Mary dominaban las olas. Entonces, un día de otoño de 1958, un golpe fatal golpeó la industria de los transatlánticos. El primer vuelo comercial transatlántico de pasajeros. De un plumazo, el tiempo del viaje se redujo de 5 días a 15 horas. 40 años más tarde, el único transatlántico que aún hacía este viaje era el Queen Elizabeth II. Su edad empezaba a notarse y la una vez orgullosa Cunard tenía graves problemas financieros. Parecía que la edad de oro de los transatlánticos había acabado para siempre. Nadie veía futuro para esta lenta, aunque majestuosa forma de viajar. Nadie salvo un multimillonario con visión. Mickey Arison es dueño del equipo de baloncesto Miami Heat de Florida. También es presidente de Carnival Corporation, una de las compañías navieras mayores del mundo. Vi un especial en televisión de lo que llamaban el último supertransatlántico, el Queen Elizabeth II, y recuerdo sentirme muy triste por ello. Él y su familia tienen un vínculo muy personal con los transatlánticos. Navegué en el Mauritania en 1954, cuando emigré a Estados Unidos. El Mauritania era uno de los transatlánticos clásicos de Cunard. Recuerdo estar en el West Side de Manhattan y quedar fascinado por esa fila de transatlánticos que solían atracar allí. En 1990 el público gastaba su tiempo y su dinero de otras formas. Los transatlánticos eran un recuerdo lejano. Pero en 1997 Mickey Arison detectó un cambio de espíritu.
La película Titanic se había estrenado y había una especie de bonito sentimiento nostálgico por la película y por los cruceros transatlánticos. Ese sentimiento de nostalgia me proporcionó la idea de que si podíamos recuperar esa sensación de los grandes viajes transatlánticos del pasado, tendríamos algo especial. Y se dispuso a arriesgar su fortuna en ello. Mickey compró la declinante Cunard con la intención de construir el mayor transatlántico de todos, el Queen Mary II. Con un presupuesto de $800 millones, la construcción del Queen Mary II podría ser el mayor riesgo en la vida de Mickey. Y el tiempo corría en contra. Para mantener la tradición viva, el Queen Mary II debía estar preparado para recoger el testigo cuando el último barco que quedaba, el Queen Elizabeth II, se retirara en el 2004. Su enorme escala presentaría uno de los mayores retos de ingeniería en la historia marítima. Sería el barco de pasajeros más alto, ancho y largo hasta la fecha. Mickey necesitaba un arquitecto naval extraordinario para diseñarlo. Stephen Payne, un veterano arquitecto naval, es tan apasionado de los transatlánticos como Mickey. Cuando tenía 10 años, los padres de Payne le llevaron a visitar el recién terminado Queen Elizabeth II. Toda la familia paseamos alrededor de ese gran barco durante 2 o 3 horas. Me excitó la imaginación y sentí, ¿no sería genial un día poder diseñar y construir barcos como ese? Payne aceptó encargarse del Queen Mary II, el trabajo más difícil de su carrera. Durante un periodo de 2 años, él y su equipo tendrían que producir la enorme cantidad de 80.000 diseños. Desde la forma de la chimenea hasta la posición de los propulsores. Comía, dormía y soñaba con Queen Mary II. Era un proyecto tan alucinante y tan increíble en el que estar implicado. A continuación, Mickey tenía que encontrar unos astilleros con la experiencia, el espacio y la ambición para construir el diseño icónico de Payne. No teníamos la posibilidad de cometer muchos errores y corregirlos en el futuro. Un lugar destacaba: los French Chantiers de l'Atlantique, los astilleros del Atlántico. Tenían el pedigrí perfecto. El lugar de nacimiento de 2 transatlánticos legendarios, el France y el Normandie. Y un equipo de 3.000 trabajadores navales. Desde 1962 habían estado construyendo cruceros de vacaciones. Estos son como hoteles en el mar y no son capaces de atravesar violentos océanos a alta velocidad. Así que se alegraron de la oportunidad de construir un verdadero transatlántico otra vez. No tenían tiempo que perder. El 16 de enero de 2002 comenzó la construcción con las primeras 300.000 piezas de acero de precisión. 1.500 kilómetros de soldadura y más de 10 millones de remaches se combinarían para formar un barco 3 veces el tamaño del Titanic. El diseñador jefe de los astilleros estaba bajo presión. Entregar el Queen Mary II fuera de plazo habría sido desastroso para los astilleros. Mickey Harrison exigía que el barco debía estar terminado en 2 años, un plazo increíblemente corto. El equipo de los Chantiers no podía permitirse relajarse. Cada día de retraso de los astilleros les costaría $500,000. El 4 de julio de 2002 se alcanzó la primera etapa trascendental en la construcción del Queen Mary II. La colocación de la quilla. El hombre que capitanearía el Queen Mary II preside la ceremonia. Tras 7 años al mando del Queen Elizabeth II, a Warwick no le faltaba experiencia en transatlánticos e incluso él estaba asombrado de la megaestructura en construcción. Tengo que admitir
que estaba totalmente abrumado. No creí que habría otro transatlántico. Cuando oí que habría uno mucho más grande, me quedé asombrado por todo el proyecto. Monedas británicas y francesas se colocan dentro de la quilla para dar suerte al barco y a sus pasajeros. El equipo de construcción ya puede unir los primeros bloques de acero. Comienza a revelarse la inconfundible forma de un transatlántico clásico. El coste de la construcción del mayor y más lujoso transatlántico de la Tierra es enorme, 4 veces el presupuesto de la película Titanic. El éxito depende de que el barco terminado produzca suficiente dinero para ser rentable. No haces una inversión de casi $1.000 millones a no ser que puedas recuperar tu inversión. Eso se reducía a una cosa: espacio. El barco debía ser lo bastante grande para transportar más pasajeros que ningún otro transatlántico en la historia. Y para alejar a las multitudes de los vuelos transatlánticos, debía estar lleno de todas las distracciones imaginables. Quieren spas de primera clase, quieren una variedad de puestos de comida y bebida, quieren todas las amenidades de un resort de primera clase. Lo que creaba un problema. El tamaño máximo del diseño del barco está limitado por las dimensiones de 3 pasos por los que navegaría. No podía ser más alto que el puente Verrazzano Narrows de Nueva York. No más largo que la zona de giro cerca de Southampton. Y no más ancho que el Canal de Panamá. El dueño, Mickey Harrison, elevó aún más el baremo. Insistió en que la mitad de los pasajeros debían tener su propio balcón privado. Recuerdo la primera reunión que tuve con los arquitectos navales, cuando me dijeron que en un crucero transatlántico no podía haber camarotes con balcón. Y mi respuesta fue: si no podemos poner camarotes con balcones, no tendremos un transatlántico. Dijeron: de acuerdo, volveremos al tablero de diseño. Para crear suficiente espacio a pesar de las 3 construcciones de diseño, Stephen Payne debía transformar las reglas de la construcción naval. Cada vez que veía a Mickey Harrison me preguntaba: ¿cuántos camarotes más con balcones ha podido meter en el diseño del barco? Payne experimentó con el aumento de la altura del barco para meter suficientes camarotes y balcones. Pero esto hacía al barco peligrosamente inestable. Por cada tonelada de peso arriba debía haber 2 toneladas abajo para equilibrarlo. Su barco hermano, el Queen Elizabeth II, resolvió ese problema utilizando aluminio para las cubiertas superiores, que es más ligero que el acero. Pero esto ya no era una opción. Tras 30 años, el aluminio sufre fatiga del metal y el Queen Elizabeth II necesitaba ahora reparaciones frecuentes. El diseño de Payne debía durar más. El desafío era tan grande que el proyecto casi fracasó. 2 veces nos pusieron en espera porque el presupuesto de la construcción del barco no parecía encajar. Pero Mickey insistió en que hallaran una solución. Al final, Payne y su equipo hicieron una propuesta: construir un barco que fuera más largo y más ancho que nunca antes para acomodar suficientes pasajeros. Esta enorme base estabilizadora significaba que podían incrementar la altura y aún así utilizar acero para la estructura. Pero su bow debía de ser mayor de lo planeado, rompiendo las reglas básicas iniciales. El barco tenía que ser lo bastante grande para satisfacer las demandas de nuestros pasajeros. Y claramente no podía construirse para atravesar el Canal de Panamá. Esta decisión tuvo un alto precio. Durante los viajes especiales alrededor del mundo, el Queen Mary II se vería obligado a viajar vía Sudamérica. Un viaje de 15.000 kilómetros que lo lleva alrededor del Cabo de Hornos, uno de los pasos más peligrosos del planeta. Pero Mickey consiguió sus balcones. Cada aspecto de este nuevo barco desafiaba al equipo de diseño. Uno de los retos fundamentales era generar suficiente energía. Los motores
Debían suministrar electricidad para una comunidad de 4.000 personas. Debían hacer funcionar los ascensores, la iluminación, el aire acondicionado, el tratamiento del agua y todo lo que requería el lujo definitivo. Y eso no era todo. Se necesita una gran potencia para propulsar el barco a través del Atlántico. El Queen Mary 2 tiene el mayor sistema de propulsión que se ha construido jamás. Para alcanzar la velocidad necesaria para el programa de 6 días y mantener a la compañía activa, el barco debía producir la energía equivalente al suministro de 200.000 casas. Eso es una ciudad del tamaño de Southampton o Reykjavik. La velocidad del buque era absolutamente fundamental. Y fue de importancia crucial asegurarnos de que el barco podría atracar y zarpar según el programa. Cuatro motores diésel gigantes fueron colocados en las profundidades del barco para darle estabilidad. Su tamaño significaba que no podían ajustarse dentro del barco construido. En cambio, el barco debía ser construido a su alrededor. Los pistones tienen casi medio metro de ancho cada uno y tienen una capacidad 80 veces mayor que la del motor de un autobús de 2 pisos. Cada motor lleva 16 pistones y a máxima aceleración produce 17 megavatios de electricidad. Esto empuja al sistema de propulsión a 24 nudos, tan rápido como la mayoría de los cruceros de vacaciones. Pero a diferencia de esos barcos que están diseñados para relajarse, el Queen Mary 2 debe ser un medio eficiente de transporte capaz de alcanzar cerca de los 30 nudos. Payne necesitaba encontrar un medio de generar mucha más energía. Se le ocurrió una idea innovadora. Añadió un par de turbinas de gas más pequeñas, como las de un Boeing 747, que generan una enorme potencia a solicitud. Un 50% más que los motores diésel, pero tienen repercusiones. Las turbinas de gas producen mucha más energía por su tamaño, pero el mayor problema que tienen es que necesitan una enorme cantidad de aire. Atraer ese aire hacia las turbinas abajo en la sala de motores a través de largos conductos ocuparía un espacio valioso. Por lo que los diseñadores desafiaron las convenciones y se les ocurrió otra idea. Al final encontramos una solución muy sencilla y elegante. Las turbinas de gas fueron colocadas inmediatamente debajo de la chimenea, donde tenían pleno acceso al aire exterior. Las turbinas son extremadamente ligeras, diseñadas en su origen para volar, por lo que ponerlas en lo alto del barco no afectaría su estabilidad. Y así es como resolvimos el problema. Octubre de 2002. Con los motores diésel instalados, el resto del barco ahora podía construirse alrededor de ellos. Con menos de 14 meses para el plazo límite, el astillero debía resolver cómo construir un buque 2 veces el tamaño del predecesor del Queen Mary 2 en la mitad de tiempo. Optaron por una técnica jamás utilizada antes en un transatlántico. Primero, dividieron el barco en 98 bloques. Cada bloque se construyó por separado, dando forma al acero en bruto en enormes talleres. Los bloques preensamblados fueron luego montados. Una por una, cada una de estas secciones gigantescas que pesan más de 600 toneladas fue colocada en su sitio. Debían tener una precisión exacta. Con las secciones a centímetros unas de otras, potentes poleas hidráulicas colocaron los bloques en su sitio. El equipo comprobaba que encajaran. Luego soldaba la sección al buque en crecimiento. Era como formar un enorme rompecabezas en 3 dimensiones.
ir cobrando forma el rompecabezas, una parte crítica del barco comenzó a emerger. El casco, que debía soportar una de las mayores fuerzas de la naturaleza: el Océano Atlántico. Las olas solitarias en el Atlántico hace tiempo que forman parte de los cuentos de los marineros, pero la ciencia más vanguardista recientemente ha demostrado que son algo más que mitos. En el Océano Atlántico estas olas son una amenaza aterradora. En 1956, un transatlántico italiano, el Michelangelo, fue alcanzado por una ola de 21 metros en su camino a Nueva York. La ola abrió violentamente los camarotes de primera clase debajo del puente y mató a 3 personas en su interior. 50 más fueron heridas. Ese acontecimiento cristalizó mis ideas de hacer este barco tan seguro y fuerte como fuera posible. En 50 años, la altura media de las olas en el Atlántico Norte ha aumentado un 40%. Posiblemente es debido a que el cambio climático está provocando más huracanes fuertes. Stephen Payne debía crear un casco que pudiera resistir un ataque del mar. Sabía que la vida de todos los que navegaran en el Queen Mary 2 dependería de su diseño. Planeó 3 elementos innovadores. Un casco extra grueso para darle fuerza y estabilidad, un 50% más grueso que el de los barcos crucero. Los trabajadores fueron preparados para soldar estas placas de acero de 28 milímetros de grosor. Una proa de forma radical con una línea protectora para desviar las olas entrantes. Y como última defensa, una enorme barrera rompeolas en la cubierta de proa. Toda el agua que entrara en la cubierta sería devuelta al mar antes de que hiciera un agujero a un lado del barco. Eso realmente le gritaba al Atlántico: paso, quítate del medio. El diseño antiolas de Payne parecía impresionante sobre el papel y en los astilleros. Pero el diseño tuvo que pasar por pruebas de fuerza cruciales. Debía ser capaz de manejar el mar más violento sin comprometer la velocidad. Pero esta forma de casco nunca se había utilizado antes, así que nadie sabía con seguridad qué ocurriría. Holanda tiene la mayor cuenca marina de pruebas de funcionalidad del mundo. Mide cerca de 200 metros de longitud por 45 de ancho y 5 de profundidad, el equivalente a 14 piscinas olímpicas. Un modelo de 11 metros de longitud del Queen Mary 2 demostraría si el barco podía sobrevivir al Atlántico Norte. Guillem Gaillard estuvo a cargo de probar su habilidad de funcionamiento. Tienes que estar seguro de que no habrá sorpresas desagradables en el momento de entregar el barco. Máquinas industriales de olas simulan las condiciones de un huracán. Stephen Payne insistió mucho en que quería ver cómo se manejaría el barco en el tiempo más extremo. Por supuesto, no son condiciones agradables para navegar, nada agradables. El modelo fue enviado al centro de la tormenta. Para el Queen Mary 2, esto representaba olas de 16 metros, una altura significativa de las olas, que es uno de los peores estados de la mar que puedes encontrar en invierno en el Atlántico Norte. Las primeras pruebas comenzaron. Olas enormes fueron lanzadas hacia un lado de la línea de proa del modelo. El rompeolas rápidamente desvió toda el agua que entraba en la cubierta de proa. El nuevo casco protector de Payne parecía funcionar a la perfección. Pero para la siguiente prueba el modelo debía alcanzar gran velocidad. En aguas calmadas debía alcanzar el equivalente a 30 nudos. Los primeros resultados fueron desastrosos. Las primeras pruebas demostraron que los astilleros tendrían muchas dificultades para conseguir, en efecto, la velocidad requerida. El barco debía poder cruzar el Atlántico en 6 días o la nueva aventura de Mickey Harrison podría fracasar. De algún modo el Queen Mary 2 debía ir más rápido. Los astilleros debían aumentar la velocidad del Queen Mary 2 para cumplir su contrato. La presión recayó sobre el ingeniero Henk Valkov. Teníamos un gran problema y creo que la gente de Cunard también expresaba su inquietud y decían que este problema tenía que solucionarse. La solución más simple sería aumentar la potencia, pero el sistema de propulsión ya estaba en construcción y no podía cambiarse.
Dimos a los astilleros un límite muy ajustado sobre la cantidad de potencia que podían usar para impulsar el barco a la velocidad que queríamos. Tenían que encontrar otra forma. Henk Valkov volvió su atención hacia la proa. Al moverse el barco hacia adelante, el agua se convierte en una ola en arco al frente, lo que causa resistencia. Esta es una proa tradicional. Hay muchas olas y turbulencias frente a ella, y eso ralentiza la velocidad del barco. Muchos barcos modernos, incluido el Queen Mary 2, incorporan lo que se llama una proa bulbosa para contrarrestar este efecto. El agua fluye sobre el bulbo. Luego, al volver a bajar, los dos flujos de agua parcialmente se anulan el uno al otro, reduciendo el arco de la ola. Si miramos la proa bulbosa del Queen Mary 2, vemos una reducción significativa de la resistencia, mejorando la velocidad. Pero incluso con una proa bulbosa, el modelo del Queen Mary 2 no era lo bastante rápido. En una jugada audaz, Valkov aumentó el tamaño de la proa bulbosa cerca de 2 metros para que tuviera un efecto máximo, haciéndola 12 metros más larga que la de ningún barco de pasajeros anterior. El modelo por fin alcanzó la velocidad exigida. Vimos una mejora en su funcionamiento de más del 15 al 20%. Este barco es tan rápido que yo no puedo mantener el paso. Los ingenieros del astillero habían vuelto al buen camino, pero todavía no era coser y cantar. Nadie querría pagar más de $30.000 por camarote para cruzar el Atlántico en un barco que les hiciera marearse. En un buque de carga, todo el cargo está asegurado. En un barco de pasajeros no atamos a los pasajeros. Stephen Payne tenía una solución mejor. Planeó utilizar tecnología bien establecida, pero a una escala mayor. Añadió 2 pares de aletas estabilizadoras. Cada una tenía una superficie de más de 15 metros cuadrados. En aguas calmadas, para reducir la resistencia, los estabilizadores se guardan dentro del casco del barco. En aguas violentas, se despliegan apretando un botón para contrarrestar el vaivén del mar bravío. Las aletas de 70 toneladas se extienden en 30 segundos a una distancia de 6 metros más allá del casco del barco. Aquí se moverán a través del agua como las alas de un avión. Los nuevos estabilizadores redujeron el vaivén un 90% e hicieron al Queen Mary 2 2 veces más estable que su predecesor, el Queen Elizabeth II. Stephen Payne ahora giró su atención al espinoso asunto de la maniobrabilidad. El comodoro Warwick sabía que necesitaría controlar los movimientos del barco con mucha precisión, sobre todo en el Solent, una extensión de agua cerca de Southampton. El Solent es un canal muy estrecho para un barco de este tamaño. Es esencial que la maniobrabilidad del barco sea perfecta para lograr estos giros. Los transatlánticos tradicionales se construían con propulsores en eje para propulsarlo y un timón para gobernarlo. Esto no solo ocupaba un espacio valioso, también tenía una maniobrabilidad limitada. Payne había oído de un descubrimiento reciente en propulsión marina conocido como unidades Potts. Estos instrumentos vanguardistas se utilizan para propulsar los más nuevos cruceros de vacaciones. Son tan efectivos que pueden girar un barco en un instante, pero tenían una desventaja. Esta maquinaria de alta tecnología nunca se había usado en un barco de este tamaño. Estarían colocando tecnología sin testar. Tuvimos que tener mucho cuidado para asegurarnos de que al poner 4 pods en el barco no nos encontráramos con ninguna dificultad significativa. Los diseñadores se arriesgaron. Cuatro enormes pods cuelgan bajo el casco como motores gigantes fuera borda. Cada una de estas unidades pesa tanto como un Boeing 747 totalmente cargado. A diferencia de muchos cruceros que están equipados solo con 2, el Queen Mary 2 sería equipado con 4 pods, algo sin precedentes.
y son los mayores construidos nunca. El par de atrás podría girar 360 grados empujando el barco en cualquier dirección. No había necesidad de un timón. Al frente del barco, 3 enormes propulsores llamados propulsores de proa se colocarían en el casco detrás de puertas giratorias. Juntos los pods y los propulsores darían al transatlántico mayor del mundo una maniobrabilidad inigualable en situaciones apuradas. Podemos dar la vuelta al barco en un periquete. Es algo increíble. Pero cuando llegó el momento de colocar los radicales pods de propulsión apareció un problema. Pods similares colocados en otros 4 barcos cruceros fallaron repetidamente. La propulsión generada por los propulsores se transfería al barco a través de cojinetes de metal que se desgastaban bajo la inmensa presión. Incapaces de zarpar del puerto, los barcos de vacaciones afectados quedaron confinados en el puerto. Se cancelaron cruceros multimillonarios. Es algo muy difícil cuando tienes un barco en construcción y de pronto oyes que uno de los componentes claves del barco puede en potencia ser origen de un problema. Estas dificultades técnicas retrasaron la entrega de los pods. El programa entra en caos. Pronto el barco debería salir del dique de construcción y entrar en uno mayor para comenzar su equipamiento propulsado por sus nuevos pods. Pero sin un sistema de propulsión, el Queen Mary 2 estaba paralizado. El final del proyecto estaba planeado para dentro de 8 meses. Solo hay un reducido espacio al mes cuando la marea está lo bastante alta para permitir el traslado y los pods no llegaron a tiempo. Lo que debía ser un momento glorioso, la primera vez que el Queen Mary 2 se movía bajo su propio impulso, estaba a punto de salir mal. El día señalado llegó, 21 de marzo de 2003, y los pods aún no se ven por ningún sitio. Pero el equipo de construcción no puede esperar más para llevarlo al nuevo dique. A las 4 de la mañana, al abrigo de la oscuridad, lejos de la mirada de los medios mundiales, el Queen Mary 2 entra en el río. Pero está siendo tirado por barcos remolcadores. Su falta de pods hace el traslado más peligroso y retrasa el programa. En los astilleros aún no saben cuándo los entregarán. Los trabajadores de la construcción por fin podían empezar la fase 2 del proyecto, el equipamiento del Queen Mary 2. Esta tarea es enorme. No solo es el mayor transatlántico del mundo, sino que el trabajo debía hacerse en tiempo récord. En solo 8 meses, fontaneros, electricistas e ingenieros deben colocar 2.500 kilómetros de cables, 500 kilómetros de conductos, cañerías y tuberías, 9.000 altavoces y 80.000 puntos de iluminación. $3.000 mecánicos ajustadores deben instalar 1.300 camarotes, un nightclub, un salón de baile, un casino y un cine, la mayor biblioteca a flote, 5 piscinas y una cancha de baloncesto y, para terminar, un planetario a gran escala. No había lugar para el error. Cualquier retraso haría que el equipo del astillero no llegara a la crucial fecha de entrega, a un precio de $500,000 al día. La mayor amenaza del plazo de entrega es la crisis del sistema de los pods propulsores. Por fin, tras extensas pruebas y a solo 6 meses antes de la entrega, llegaron los pods mejorados. La gente se sintió muy aliviada porque los fallos se habían arreglado. Se ensamblan los pods y se fijan en la base del buque. Con sus propios medios de propulsión, el Queen Mary 2 se había convertido de una cáscara de acero en un barco funcional. Con los pods colocados, debía instalarse la última sección del Queen Mary 2. El centro neurálgico del barco, el puente. El equipo de construcción, con mucho esfuerzo, instaló uno de los centros de control marítimo más avanzados del mundo. El capitán no tendría timón para gobernar el barco. Un banco de pantallas de ordenador de vanguardia sensibles al tacto controlarán todos los procesos.
Desde los ajustes precisos de los pods propulsores rotatorios hasta el sistema de navegación por satélite que le da al barco la localización exacta. Con el equipamiento interior casi completo, el Queen Mary 2 se aproximaba al obstáculo final, las pruebas en el mar. Cunard solo pagaría la factura completa si los astilleros podían demostrar que satisfacía los meticulosos estándares establecidos en el contrato. Durante el diseño y la construcción, los componentes del barco se probaron y demostraron que funcionaban a la perfección, pero a causa del diseño único nadie podía estar seguro de cómo se comportaría el auténtico barco en el agua. Siempre es un tiempo de nervios, las primeras pruebas marinas, porque es algo que desconoces, no sabes qué va a pasar. El único modo de averiguarlo era lanzarlo al océano. El 25 de septiembre de 2003 hubo motivos de celebración, ya que el Queen Mary 2 zarpó del muelle por su propio impulso por primera vez. El entusiasmo a bordo del barco y en la ciudad de Saint-Nazaire, cuando el barco se movió por primera vez por propio impulso, fue absolutamente increíble. Durante los 3 días siguientes, se llevaron a cabo 40 pruebas distintas. Tenía que pasarlas todas. Las anclas se lanzaron y recuperaron. El barco realizó maniobras de colisión y se desplegaron los botes de salvamento. Todo iba según el plan. Para probar la maniobrabilidad del barco, se abrieron las puertas de los propulsores de proa bajo el agua y se pusieron a máximo impulso. Pero algo no salió bien. Una de las puertas de los propulsores de proa se cerró inadvertidamente mientras el propulsor estaba en marcha. La puerta salió volando. La pesada puerta de acero se hundió rápidamente hasta el lecho del océano, dejando un hueco en el casco del barco. Fue completamente inesperado a solo 3 meses del plazo límite. El Queen Mary 2 volvió con dificultad al astillero. Era un aviso de alerta grave. La hidrodinámica del barco estaba gravemente afectada. Que desapareciera una de las puertas significaba que habría mucha turbulencia, lo que ralentizaría el barco. Las pruebas de velocidad eran dentro de 4 semanas, pero los proveedores no podían suministrar la puerta nueva a tiempo. Los astilleros no tuvieron otra opción más que intentar fabricar esta pieza de tecnología de precisión ellos mismos. Mientras los ingenieros se ocupaban de la puerta de proa, los decoradores también tenían una enorme tarea por delante. 250.000 metros de suelo y moquetas y obras de arte por valor de $7 millones debían llenar vastas salas públicas e interminables corredores. El casco necesitaba 200.000 litros de pintura roja y negra, pero el Queen Mary 2 también debía de ser completamente ecológico, por lo que la pintura utilizada fue no tóxica para la vida marina. A solo 3 meses del plazo de entrega no podían permitirse ningún contratiempo. Tras un mes de actividad febril, los decoradores estaban en camino de terminar en el plazo de entrega y los ingenieros terminaron la puerta de proa justo a tiempo para las pruebas de velocidad. El Queen Mary 2 empezaba a parecer un magnífico transatlántico al volver al mar. Los diseñadores habían especificado que el barco debía ser capaz de alcanzar una velocidad de 29,35 nudos para cruzar el Atlántico a tiempo, un objetivo ambicioso para un barco tan grande. El Queen Mary 2 fue rastreado por satélite mientras hacía recorridos de 1,6 kilómetros medidos con precisión. En el tramo final, el timonel del astillero entregó el control del barco al comodoro Warwick. Al tomar el control de su barco por primera vez, puso los motores a máximo impulso. La velocidad alcanzó más de 30 nudos.
Con una media de 29,62 nudos, era más rápido de lo especificado en el contrato. Todos estaban entusiasmados. Funcionaba mucho mejor de lo que habíamos esperado. Los trabajadores del barco fueron recompensados por su excelente trabajo cuando Cunard y los astilleros planificaron un día abierto. El 15 de noviembre de 2003, los orgullosos trabajadores enseñaron el barco a sus familias. Los visitantes salían y entraban del transatlántico para ver las lujosas salas del interior. Pero entonces ocurrió el desastre. Una plancha sobre una de las cubiertas se derrumbó. 16 personas cayeron muertas en el suelo de cemento 20 metros por debajo. 30 más fueron heridas. La tragedia de aquel acontecimiento fue definitivamente el punto más bajo. A pesar del trágico derrumbamiento de la plancha del Queen Mary II, los trabajadores estaban decididos a finalizar su construcción a tiempo. Los toques finales cruciales debían ser cuidadosamente colocados antes de que fuera aceptado por Cunard. Contra todas las adversidades, tras un mes de duro trabajo, el Queen Mary II por fin estaba preparado para su entrega, el mismo día que había sido especificado 2 años antes. El 26 de diciembre de 2003, el Queen Mary II terminado zarpó de Saint-Nazaire y fue entregado a Mickey Harrison. Fue un día eufórico. Sentí que habíamos logrado algo muy especial. La reina Isabel II aceptó bautizarlo en una ceremonia espectacular. Que Dios le bendiga y a todos los que naveguen en él. Había nacido el Queen Mary II. Y nunca había habido un barco como él. Todos sus componentes son a gran escala. Su fuerza, su velocidad, la majestad del barco mismo. Y la gente siente eso cuando está a bordo. Tenía el mayor salón de baile a flote, un cine, el único planetario flotante del mundo y el grandioso comedor Britannia. Mickey Harrison y Stephen Payne habían logrado su sueño de crear un transatlántico para el siglo XXI. Este barco ahora existe y demuestra a todas esas personas que decían que nunca habría otro transatlántico que se equivocaban, porque este barco está aquí y funciona muy bien. El Queen Mary II tomó el relevo de la ruta histórica transatlántica del Queen Elizabeth II. Tras 5 días en el mar estaba a un día de distancia de Nueva York y había entrado en una espesa niebla. El comodoro Warwick era responsable de la vida de cerca de 4.000 pasajeros y tripulantes. Tenía los fiables métodos tradicionales y una tecnología de vanguardia a su disposición. El Queen Mary II hacía sonar la sirena cada 2 minutos para advertir a los barcos que se aproximaban. Su sirena podía oírse a más de 15 kilómetros de distancia y había sido instalada en 1935 en el Queen Mary original, cuyo nombre había tomado este barco. Los puntos más grandes en la pantalla representaban objetos recogidos por el radar y podían ser barcos, icebergs o incluso ballenas. Uno de estos puntos se estaba moviendo hacia el Queen Mary II en un rumbo de colisión en potencia. Habíamos identificado al barco que se aproximaba. En el radar indicaba que viajaba a 4,3 nudos. El ordenador de última tecnología descifró el rumbo del barco y calculó que pasarían demasiado cerca para estar tranquilos. Warwick se desvió del rumbo. Hicimos una amplia alteración del rumbo hacia estribor para poder pasar a una distancia prudente uno del otro. El Queen Mary II estaba a salvo y en camino. Pero abajo, en la cocina, se preparaban para el siguiente desafío, la cena. En una velada, 1.100 pasajeros tomarían una cena gourmet en vajilla de plata. A los 30 minutos de acabar la cena, el personal de cocina y servicio debían volver a prepararlo todo y estar listos para servir a los siguientes 1.100.
A la mañana siguiente temprano, por fin llegaron al puerto de Nueva York. Esta era una de las partes más difíciles del viaje. El río Hudson tiene fuertes corrientes que pueden hacer increíblemente difícil atracar. Todos los elementos innovadores del diseño del barco debían trabajar juntos bajo el ojo maestro del capitán. El sistema de satélite calculó la posición exacta del Queen Mary 2 con relación al muelle para que los potentes pods y propulsores de proa pudieran maniobrar con precisión dentro de la estrecha corriente. 20 metros a popa manteniendo. Pod de estribor bajando a 4. 3 en cada pod. 3 en cada pod. Hasta una ligera brisa podría volcar la nave contra un lado del amarradero, dañando el barco y destruyendo un muelle. Cuando llegamos hasta el muelle, tenemos que hacer un giro en ángulo para entrar en un canal muy estrecho. Es una maniobra crítica y tenemos que estar preparados para usar mucha potencia en los pods de propulsión. El Comodoro Warwick hacía entrar al enorme barco perfectamente en el amarradero. Paren aquí. Detengan los pods azimut. De acuerdo, ya está, chicos. Una vez que ha atracado en Nueva York, el Queen Mary 2 tiene 10 horas para ser cargado, darle la vuelta y prepararse para hacerlo todo otra vez.